Traemos a pleno una interpelación sobre el prerrománico, que en primer lugar, cabe destacar que registramos hace bastante tiempo con la esperanza de no tener que traer a pleno, porque es una cuestión que se ha debatido ampliamente en esta Cámara y también en la Comisión de Cultura. Sin embargo, una vez más, los mayores especialistas del prerrománico asturiano dan la voz de alarma en torno a la situación de varios aspectos del arte prerrománico asturiano, concretamente de la situación de las pinturas murales de dos de nuestros templos y, en concreto, sobre una intervención de la que ya hablamos o sobre la que ya le pregunté en la Comisión de Cultura el 7 de abril del año pasado. Estamos a 9 de marzo de 2017, hace casi un año, si no equivoco la fecha de memoria, que usted se comprometió a estudiar el caso de la figura entronizada de San Miguel. Hay varias cuestiones que me gustaría comentar. En primer lugar, le quiero enseñar unas fotos, porque en aquella ocasión lo hablamos, hablamos de palabra en aquella comisión, pero no sé si usted ha visitado presencialmente Liño. Entonces, le quiero enseñar unas cosas. Esta es una imagen de la figura entronizada de San Miguel, de la que le hablaba hace un año en la Comisión de Cultura. No se aprecia muy bien porque está un poco oscura, pero si puede ver una línea, todo esto es un desprendimiento del que ya le alertábamos desde Podemos Asturias en la Comisión de Cultura hace un año. Esta línea que usted ve aquí significa que el soporte está desprendido del paño. Eso por una parte. Tengo otra en la que se ve otra cuestión interesante y siento que no sean de buena calidad porque realmente en las imágenes se aprecia bastante mejor. Aquí, aparte de todo el desprendimiento de la zona baja, que como ya le dije es de absoluta urgencia porque se puede caer en cualquier momento y además con precedentes, porque parte del panel de la figura del músico, cuya intervención acometió la Consejería hace unos años, tenía una situación parecida. No sé si puede ver unas líneas horizontales. ¿Las percibe? Esto son rupturas del estucado. Cada una de estas líneas horizontales implica un desprendimiento del paño murario. Esta es la obra que le pedía que acometieran con urgencia desde la Consejería hace un año y en la que seguimos esperando intervención. Se trata de una obra que podríamos decir mucho a nivel patrimonial, a nivel artístico, a nivel histórico, pero hay una cuestión, y es que aquí lo que ocurre es que hay un problema técnico. En el momento en el que esto se caiga se perdió cualquier tipo de valor, porque es absolutamente irrecuperable. Por eso hace un año le pedíamos una actuación de urgencia. Una actuación de urgencia que además está absolutamente preparada, porque nos consta que ha habido catas, ha habido una serie de estudios por parte tanto del Gobierno del Principado de Asturias, de la Consejería, como por parte del Instituto de Patrimonio Cultural. Le voy a enseñar otra imagen. ¿Sabe qué es esto? El interior de San Miguel. Hongos. Son hongos. Todo esto que ve verde son hongos en San Miguel. Entonces, esto se lo enseño más que nada porque a veces parece que cuando hacemos preguntas o intervenciones tendemos a exagerar y no estamos exagerando. Tienen ustedes un proyecto para intervenir en la figura entronizada de San Miguel, valorado aproximadamente en 40.000 euros. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué no han acometido ya la contratación para el inicio de la intervención? Porque, como le dije hace un año, es una intervención que debería ser absolutamente urgente. 40.000 euros, estará conmigo en que no es una cifra muy alta para una consejería como la suya, y mucho más si se tiene en cuenta la urgencia de las intervenciones. Quiero mencionarle también otra cuestión. Esto es una publicación de su propia consejería, Intervenciones en el Patrimonio Cultural Asturiano 2007-2014, el depósito legal es de 2014. Están recogidas, como su propio nombre indica, todas las intervenciones que acometió la Consejería en este arco temporal. Y figura precisamente la intervención con la que yo le comparaba la que se necesita en la figura entronizada, que es el panel del músico que está en el mismo templo. En este estudio, que es de la propia Consejería, cuando habla de la tipología de la alteración y de la degradación del panel del músico, hablando del panel del músico en la intervención del músico, dice
hablando del estado del resto de pinturas, el panel S es la figura entronizada, en el que se representa la figura entronizada, mantiene igualmente un preocupante abolsamiento con separación del soporte y desprendimientos de grandes fragmentos debido a estos mismos factores. Los mismos factores que se detallaban para el panel del músico y que ya le comenté hace un año en comisión. En los minuciosos alzados de Arias Páramos aprecia perfectamente la inclinación de la estructura desde sus bóvedas en dirección S hacia el exterior sin que estos revestimientos murales hayan podido adaptarse a la nueva situación. No se trata de problemas estructurales, pero sí de cambios estructurales a los que los estucos, como parece bastante lógico, sin ser restaurador, ni arquitecto, ni un gran especialista, les resulta difícil amoldarse. Y eso es lo que provoca la ruptura, de los paneles. Hay otra cuestión sobre la que le quiero preguntar, porque es también otra intervención que consideramos de urgencia. Se trata de una interpelación, evidentemente, general sobre el programánico. Luego le voy a pedir si puede, que me aclare alguna cosa más, pero quiero que me conteste sobre estas dos cuestiones porque considero que son las urgentes, que no importantes, únicamente porque importantes hay muchas más. Pero le enseño otra imagen más. Esto supongo que sí lo conocerán todos. Es la restauración que se hizo de las pinturas de Santullano, de las pinturas murales de Santullano. Una restauración que se hizo hace relativamente poco tiempo y en la que se aprecian a simple vista, y en la foto se ve mucho peor, pero a simple vista, si se visita, se ve claramente unas enormes manchas blancas. Esas manchas blancas que se ven son inflorescencias salinas, es decir, pegotes de sal, fruto de filtraciones porque los paramentos exteriores no están debidamente impermeabilizados. Esta es una restauración en la que se gastó bastante dinero, como usted sabe, bien gastado, por cierto, no digo que no, pero en la que se hizo una intervención que parece que no fue del todo adecuada a la vista de los resultados. Esto necesita una intervención urgente y vale que se restauró, pero como esto no se arregle, el problema es que estas inflorescencias salinas lo que hacen es alterar los aglomerantes de los pigmentos y los pigmentos. Y eso lo que hace es estropear la pintura para siempre, da igual que se intervenga después, porque ya queda para siempre. Estas, como digo, son las dos cuestiones, digamos, de urgencia que desde nuestro grupo parlamentario consideramos que la Consejería debería aclarar si tiene pensado intervenir o no. Sobre todo, los motivos por los cuales todavía no ha salido a concurso ese proyecto de 40.000 euros para intervenir en la figura entronizada de San Miguel. Pero quiero también, si tiene a bien, que me aclare otras cuestiones. En el artículo 99 de la Ley de Patrimonio, que es el relativo al 1% cultural, que es uno de los grandes triunfos, bajo nuestro punto de vista, de la política cultural de los últimos años, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, dice literalmente: en el presupuesto de toda obra pública de importe superior en su conjunto a 50 millones de pesetas financiada total o parcialmente por el Principado de Asturias, se reservará un 1% de los fondos para la conservación, restauración y enriquecimiento del patrimonio cultural. Dicha partida deberá figurar en el presupuesto para conocimiento de la Administración. ¿Sabe usted cómo figura el artículo 99 de la Ley de Patrimonio Cultural en los presupuestos generales de Asturias? ¿Sí? Para suspenderlo. Está suspendido el artículo y no es el primer año, lleva varios años. Nuestro grupo parlamentario introdujo, claro, sí, claro que sí, no, si no es una pregunta, lo sé de sobra, porque desde Podemos Asturias metimos una enmienda a los presupuestos para eliminar en el texto articulado de la Ley de Presupuestos el artículo referente a la suspensión del artículo 99 de la Ley de Patrimonio Cultural. Señoría, le ruego concluya. Porque es una cuestión que da bastantes fondos para el tipo de cuestiones como las que aquí estamos hablando. Y luego le quiero preguntar otra cosa también en relación al 1% cultural, porque esto es el 1% cultural de Asturias, pero sabemos que hay un programa del Ministerio de Fomento que no es del 1, sino del 1,5%. Se subió en 0,5% lo que marca la ley. Asturias se ha preocupado, se ha molestado en comprobar la ejecución del gasto del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento para que grandes obras de infraestructuras, las que se están gastando o en las que se está presupuestando miles de millones de euros, esté llegando el dinero relativo a nuestro patrimonio cultural. Estamos hablando de un 1,5% de los presupuestos del Estado. De infraestructuras, cualquier obra que esté financiada total o parcialmente con fondos públicos debería estar llegando ese dinero. Entonces, me gustaría, si puede ser, que en su intervención me respondiera a esas 4 cuestiones.
figura entronizada de San Miguel, pinturas murales de Santullano. ¿Qué opina sobre el 1% de la Ley de Patrimonio Cultural asturiano? ¿Y cuál es el estado de los fondos estatales que deberían estar llegando a Asturias y no están llegando? ¿Y por qué en una publicación de la Consejería de 2014 en la que alertaban del estado de máxima urgencia de intervención en el panel de la figura entronizada 2014, estamos Señoría, en le ruego concluya su intervención. Se ha excedido.